Nos vamos a ir a un lugar de esos maravillosos, un lugar en el que la naturaleza es siempre protagonista, un lugar con 7 provincias en el que vas a poder encontrar, si lo descubres despacio, poco a poco y paso a paso, volcanes, selvas protegidas, algunos vestigios de culturas ancestrales y civilizaciones que han dejado su impronta en esta tierra y que desde luego han convertido a Costa Rica en un lugar maravilloso. Es tierra de playas también, claro, se enfrentan el Pacífico y el Caribe, pero también es un rincón del mundo donde la gastronomía está muy presente, una gastronomía que nos va a llevar a sus raíces, una gastronomía que ha ido pasando de generación en generación y que nos explica a través de productos autóctonos toda la evolución de un país que te conquista, que te abraza, que te enamora. Es uno de esos sitios a los que cuando vas por primera vez piensas que ya casi lo tienes visitado y sin embargo cada vez que vas descubres lugares nuevos. Es uno de esos sitios que al que llegas de pronto dices, Dios, qué maravilla, tengo que recorrerlo poco a poco y bebérmelo a tragos porque de un solo sorbo es imposible conocerlo. Es uno de esos países que te pide más y más y más, pero que sobre todo te abraza. Yo me quedaría precisamente con ese verbo, abrazar, porque sus gentes te hacen sentir protagonista de una historia que a partir de ahora queremos contarte. Es uno de esos países que el folclore lo lleva por bandera y que además te involucra de tal forma que te conviertes en protagonista de una historia inolvidable que vas a guardar siempre en tu alma y que vas a querer compartir con tu gente, porque con tu gente también puedes vivir este país. Costa Rica tiene siempre un plan, o para ir en pareja, para ir con nuestros mayores, para ir en familia, con amigos, o simplemente para disfrutar de la vida, como aquí te contamos en Miradas Viajeras. Hoy nos queremos acercar un poquito más a Costa Rica y lo quiero hacer con 3 invitados de lujo que esta tarde me acompañan. En primer lugar, te presento a Gisela Sánchez, es la ministra consejera de la Embajada de Costa Rica. Gisela, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. Un gusto estar aquí. ¿Cómo Muchas estás? gracias. Muy bien, muy bien. Oye, si yo te pregunto en estos momentos, ¿cuál es la primera sensación? Si te pido, cierra los ojos, estás en España, estás a muchos kilómetros de Costa Rica, cierra los ojos y ¿cuál es la primera imagen que te viene a la cabeza de tu país? La primera imagen que me viene es la del volcán Arenal, que es un cono perfecto en el norte del país, que es espectacular. Ahí está pasando la imagen, precisamente. El volcán Arenal. Bueno, pues la verdad es que hemos empezado muy fuerte. Empezamos a conocer un país diverso en el que se dan cita innumerables manifestaciones naturales que te van a sorprender, pero sobre todo que te van a enamorar. Déjame que en este instante también te presente a 2 de nuestros tertulianos fijos, a 2 grandes viajeros, 2 grandes amigos, pero también 2 grandes conocedores de este lugar. Carlos Olmo, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, hemos empezado de manera volcánica. Volcánica, la verdad es que la primera imagen espectacular. Sí, yo creo que la tenemos todos en la cabeza. Además, cuando yo estuve por la zona del volcán Arenal, estaba esos días caprichoso y sí. Y realmente impresiona ver ese tamaño de volcán, ese cono perfecto, pero por otro lado también tiene esas aguas termales naturales, esas piscinas que son un auténtico deleite para el viajero. Bueno, déjame que nos acompañe también, que te presente esta tarde a otra de las grandes eminencias del sector turístico, Felipe Alonso. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la eminencia. ¿Cómo estás? Bueno, ya sabes, la edad es lo que tiene. Sí, ya sabes que estoy vetusto, ya estoy vetusto. O sea, ¿Cómo estás? Venga. Bien, muy bien. Encantado de estar aquí, de poder hablar de un país que creo, bueno, conozco de lejos porque no he estado nunca allí, no he tenido la suerte, pero que siempre me ha llamado la atención por la naturaleza. Es un país de bosques impresionantes. Y en alguna película que he visto por ahí, las famosas tirolinas que hay, que se recorre la selva con ellas, y ganas de hacer un día, aunque ya esté mayor, pero hacer un día una tirolina de esas. Selvas protegidas, como te decía, vestigios de la cultura precolombina, también evidentemente inmensas masas forestales, grandes bosques, playas infinitas, ese Pacífico y ese Caribe que lo abraza todo. Tenemos un país que es absolutamente diverso. Pues así es, efectivamente. Es un país pequeño, en realidad, en territorio, aunque en el mar es mucho más grande, es 11 veces más grande en el mar que en la tierra.
pero en el territorio nacional es pequeño y sin embargo es súper variado. Tenemos playas, montañas, microclimas, 12 zonas climáticas, pueblos dispersos por todo el país. Bueno, mucho bosque, como ya ustedes decían, el 60% del territorio nacional es forestal y un 30% del territorio está protegido por alguna forma de protección. Entonces, hay mucha naturaleza, es un país evidentemente mega diverso, exuberante, que ofrece de verdad todos los climas, todas las altitudes, lo que la naturaleza puede ofrecer en realidad. Es una concentración inmensa de naturaleza. A veces cuando hablamos de Costa Rica, cuando he tenido la oportunidad de estar allí, pero sobre todo cuando he tenido la oportunidad de hablar con la gente que ha venido de allí, me comentan que Costa Rica es ese país en el que casi están representados los 5 continentes. Es un gran continente lleno de infinidad de paisajes, de infinidad de propuestas turísticas, pero además con un microclima que te permite además poder viajar en cualquier época del año. Esa es otra de las grandezas que tiene Costa Rica. No simplemente te tienes que circunscribir a ir en un tiempo determinado. Al revés, durante todo el año vas a encontrar propuestas turísticas con un clima muy suave, con un clima muy agradable, con el que vas a poder disfrutar intensamente de un país que, como decíamos antes, Gisela, tiene 7 provincias y esas 7 provincias, cada una enmarca como un producto turístico diferente, ¿no? Como una propuesta totalmente nueva. Tú eres del norte. Yo soy del norte, sí. Venga, pues vamos a hacer una radiografía del norte. Tú naciste allí, has vivido allí, tu infancia la has pasado allí. Mira qué sonrisa tan bonita se te pone, porque seguro que te vienen miles de recuerdos a la cabeza. Así es. Venga, pues vamos a hablar de eso, de esos recuerdos que te hacen que tu alma vibre cuando hablamos del norte. Y luego ya hablamos de San José, si te parece. Claro, Venga. claro. Bueno, yo nací en el norte, muy cerca del volcán. Y luego nos movimos a una zona no tan lejana tampoco, pues siempre en el norte. Es un pequeño pueblo que se llama Zarcero. Es muy turístico también. Es un pueblo en las alturas, muy nublado siempre, tranquilo, pequeño. Y en todo ese recorrido desde mi pueblo hasta el volcán se encuentra pues toda también de nuevo la naturaleza de esa altura, digamos, ¿verdad? Es fresco hasta llegar después a, bueno, a unas zonas que son más calientes, donde está el volcán, donde hay de todo tipo de productos agrícolas, de todo tipo de tradiciones también. La particularidad que tiene Costa Rica es que en cada rincón hay tradiciones que son muy específicas, hay que descubrirlas. Uno no puede decir la música es la misma para todos o la comida es la misma para todos. No, hay, ¿verdad?, especificidades interesantísimas en cada zona del país. Entonces, en esa zona del volcán, pues hay mucha producción agrícola, mucho tubérculo y entonces y frutas, entonces hay también todo tipo de platillos que disfrutar. Están las aguas termales de las que hablaba Carlos y Felipe, que son una delicia y hemos sabido, digamos, canalizarlas de manera que la gente pueda aprovecharlas para hacerse un masaje en la espalda con aguas termales. Es muy lindo y muy exuberante. En una primera intervención ya me estás contando que en Costa Rica podemos disfrutar de la naturaleza, diversa también, porque dentro de la propia naturaleza, y Costa Rica por supuesto es naturaleza, hay una gran diversidad de especies, también una gran diversidad de formas y por supuesto una gran diversidad de espacios. Esto es otra de las grandezas que tiene este país. La naturaleza no es siempre la misma, todo lo contrario, vas a encontrar diferentes espacios de diferentes naturalezas. Pero es que además también nos está explicando que es un país en el que vamos a encontrar una gran diversidad de productos que nos llevan evidentemente a la gastronomía, que de eso quiero hablar ahora contigo. Y por supuesto un país donde vas a poder disfrutar del relax, del bienestar y de la salud. Fíjate que ya en un momentito hemos hablado de varios productos turísticos que seguro cuadran con lo que tú necesitas y con lo que tú quieres. Para el gastrónomo, para el que quiera deleitarse con los sentidos a la hora de comer. Por ejemplo, ¿te atreves a hacerme un menú?
Sí, claro, Venga, sí. de sí, especialidades. Sí. Venga, vamos a por ello. Bueno, si uno va a estar en el centro de la ciudad y, por ejemplo, puede visitar el mercado central de San José, puede pedir, por ejemplo, un casado. Un casado es un plato que se compone con arroz, frijoles, plátano maduro, una carne. Es un alimento muy completo y es muy, muy tradicional de Costa Rica. Bueno, uno puede comerse solo un casado, pero también tenemos tamales, hay otra serie de productos que se pueden conseguir y que son deliciosos. Hay mucha tradición, hay mucho... nosotros decimos picadillos, por ejemplo, de tubérculos, que son cada uno diferente también, de racache, de papa, de la misma papaya hacemos picadillos que se comen en tortilla, como nosotros le decimos a eso un gallo de arracache, un gallo de picadillo de papa, y son sabrosísimos porque están muy bien elaborados. Oye, eso es como lo más típico, por lo menos tradicional, porque nuevamente en el Caribe encontraremos otras cosas totalmente diferentes e igualmente deliciosas. igual lo podíamos combinar, por ejemplo, con un Churchill. Bueno, el Churchill es una cosa muy específica. Hay que ir a Punta Arenas, sentarse en el Paseo de los Turistas y comerse un Churchill, que es un hielo raspado con sirope, con leche condensada, con leche en polvo. Se hace un vaso así como de helado que se come sentado viendo el mar en Punta Arenas. Es tradicional también. Es un momento muy bonito porque la verdad es que estás sentado y estás vislumbrando un paisaje único. Te lo recomiendo que le dediques un poquito de tiempo. Carlos, ¿Caribe o Pacífico? A ver, yo no soy muy de playa, siempre lo he dicho, a pesar de que viajo a veces por países con las playas más maravillosas, pero a mí sin ninguna duda me fascinó el Pacífico de Costa Rica, porque son playas largas, inmensas, con palmeras al borde del Arenal. Hay parques como el Antonio Manuel Izquierdo, donde recorrí buena parte del parque en Piragua. Yo destacaría de Costa Rica, porque mi viaje es de hace 22 años y estuve un mes, que hace 22 años, cuando todavía muy poca gente hablaba de turismo experiencial y muy poca gente hablaba de sostenibilidad, yo eso me lo encontré por todo el país. O sea, yo recuerdo mirar atónito cómo en el pueblo más remoto ya había distintos tipos de papeleras para separar la basura, cosa que en España en ese momento no lo teníamos. Y bueno, por ejemplo, estuve durmiendo en unas cabañas en medio de una jungla donde no había electricidad por cable, pero sí había paneles solares, y para llegar no había carretera pavimentada, había que llegar en un tractor, y era totalmente sostenible. En ese momento ese lugar era ya totalmente sostenible, y estamos hablando de hace 22 años. Realmente me dejó impresionado cuán pionero podía ser Costa Rica, un país que tiene 50.000 kilómetros cuadrados. Es muy pequeñito, es el 10% de la superficie de España. Y todos esos diferentes ecosistemas los han conservado de una manera increíble. El bosque nublado de Monteverde, yo lo recuerdo como una experiencia increíble. Poder caminar por el dosel arbóreo a través de pasarelas que te permiten observar esa fauna que está a 40-50 metros de altura, que en ese momento fue la primera vez que hice esa experiencia. Luego la he repetido en otros sitios, pero insisto, hace 22 años de eso. Hace 22 años estoy convencido que muchas de las partes que visitó Carlos Olmo, como me pasa a mí, siguen intactas a día de hoy, y esa es la grandeza del país, porque se ha apostado perfectamente por su protección y desde luego por su autenticidad, que son otros dos adjetivos que a mí me encantan cuando hablamos de Costa Rica. Me gustaría que me contaras, porque claro, Costa Rica también son patrimonios de la humanidad, ¿eh? Claro. Para agregar a lo que decía Carlos, en realidad la sostenibilidad está en el alma de Costa Rica. Desde mediados del siglo pasado, un poquito más, Costa Rica se hizo esa causa propia y empezó, por ejemplo, hubo un momento en el que decidió recuperar el bosque.
el bosque pasó del 30%, la cobertura boscosa pasó del 30% al 60%. Las áreas protegidas, como les decía antes, pasaron a ser el 30% del territorio. Y eso no es casual, es producto de decisiones totalmente conscientes, totalmente insertas en el alma del costarricense de hacer de su turismo un turismo sostenible, que satisfaga lo que el turista espera, que encuentre, que dicen que en este año, el año post pandemia, que ya el turismo ha vuelto a tomar impulso, Costa Rica ha sido uno de los países más visitados, porque es un país que le trae paz a las personas, porque lo pone en contacto con esos elementos de la vida que son, nosotros tenemos como lema en nuestro país, son esenciales y hacen que la persona vuelva a sentirse tranquila y saludable y a gusto, en un entorno a veces incluso o siempre mucho familiar. Las familias españolas, por ejemplo, van con sus niños y disfrutan de esos elementos de la naturaleza, en contacto con la naturaleza, caminan por los parques, se tiran por las tirolinas, hacen su aventura y vuelven renovados. Sobre el patrimonio de la UNESCO, tenemos varios sitios que han sido protegidos por esta forma de protección, entre ellos la isla del Coco, que es la más linda del mundo, como decía Jacques Cousteau, el oceanógrafo. La isla del Coco es uno de ellos, la zona de protección de Guanacaste, donde se conservan los mejores elementos del bosque seco, los mejores ecosistemas ahí se preservan y donde hay playas bellísimas. Tenemos también un sitio que le gusta mucho a la gente, que es los asentamientos cacicales con esferas del Diquís, que está cerca de Panamá, en el sur, que es una cosa espectacular que tenemos ahí, de la que solo sabemos que hay 500 esferas de piedra perfectamente elaboradas, de una civilización que dejó de existir y no nos dejó claves para descubrirla, que están en formaciones geométricas súper interesantes y que estuvieron por mucho tiempo cubiertas por sedimentos porque están cerca del mar y de unos manglares. Entonces fue cuando se trató de arreglar ese territorio para cultivarlo que empezaron a aparecer estas esferas, ya entrado el siglo pasado. Entonces es un sitio espectacular, arqueológico, impresionantísimo. Felipe, como gran experto en leyendas e historias, ¿cuál es tu teoría al respecto? No, bueno, hay una teoría que, leyendo a un investigador arqueológico de lo extraterrestre, Eric von Däniken, comenta que esas esferas son de un material que en Costa Rica no existe, no existe, que tienen una antigüedad determinada cuando no había materiales para poderlas construir tan perfectas. Entonces se habla de una civilización extraterrestre. Entonces, además, la colocación que tienen son colocaciones astrológicas. En época de solsticio de verano, o el sol da de una manera y marca unas líneas en el suelo que se han investigado y que son muy determinadas y determinantes. Carlos, como experto en patrimonios de la humanidad, para ti, ¿cuál sería el que en Costa Rica sobresalía más o a ti especialmente te gusta? Bueno, a mí el Parque Nacional de la Amistad me impresionó mucho. Y yo creo que bueno, todo esto que llevamos hablando aquí ya un buen rato se resume en una expresión, en dos palabras que decimos aquí en España, que son muy típicas de Costa Rica y que todo el mundo que ha visitado el país se las lleva, que es pura vida. Pura vida. A mí me parece que es uno de los países donde más se puede disfrutar la vida en naturaleza. Me impresionó también porque estuve recorriendo lugares que me habían dicho esto hace 10, 20 años era zona agrícola, zona ganadera, y de una manera consciente, sobre todo por la recuperación de la naturaleza, pero también por cuestiones económicas, porque al final se dieron cuenta de que podían sacar más rentabilidad con un turismo
de calidad, que siempre ha apostado Costa Rica por un turismo de calidad, revertiendo esas zonas, y al tener un clima tan benigno, un clima tan espectacular, en muy pocos años no queda apenas vestigio de que aquello fue una zona ganadera o una zona agrícola, porque los bosques se recuperan y parecería que es un bosque primario cuando realmente han pasado solo 20 o 30 años desde que se ha cambiado el uso de esa zona. Pura vida, me encanta ese eslogan, pura esencia, pura autenticidad. Y desde luego Costa Rica esencial. Tengo que ir terminando estos 20 minutos que le hemos dedicado a este maravilloso país, pero dejadme que lo haga de nuevo con la ministra consejera de la Embajada de Costa Rica, con Gisela Sánchez, a la que le quiero preguntar muy rápido, en 30 segundos, respuesta muy rápida, pregunta muy rápida, respuesta muy rápida, y mirando esa cámara a la 1, un lugar especial de Costa Rica para ir con nuestros mayores. Bueno, los lugares en Costa Rica están siendo adaptados, por supuesto, para ser accesibles a todas las personas. Bueno, el Parque Nacional Corcovado, por ejemplo, puede ser un lugar a visitar. Quiero mencionar también que existe una iniciativa que se asemeja a otra que existe en España. Ahora en Costa Rica tenemos un Camino de Costa Rica, que nos lleva del Atlántico al Pacífico. A través del territorio nacional son 280 kilómetros de camino que nos permite ir conociendo pueblos, culturas, ecosistemas de todo tipo. Entonces, ese se puede hacer por etapas, se puede hacer con los mayores, se puede hacer con los niños. Es una buena idea que llevamos de España al trópico para hacer un camino de Costa Rica en un entorno exuberante tropical. Muy rápido, otro lugar para disfrutar con la pareja, para enamorarse. Bueno, las playas de Guanacaste o del Caribe son cientos de kilómetros de playa. Pienso que tal vez Puerto Viejo es un lugar mágico en el Caribe, donde yo escogería ir con la pareja. Sí. Un lugar para descubrir con amigos. Con amigos, los parques nacionales. Hacer caminatas en grupo, nosotros lo hacíamos cuando teníamos niños pequeños, íbamos varias parejas con los niños y ahí disfrutábamos de los ríos, comíamos por ahí cerca. Son lugares bonitos para ir con amigos y uno lleva sus sillitas y ahí se sienta a la orilla de cualquier río. Y por último, el lugar especial de la ministra consejera de la Embajada de Costa Rica. Bueno, nuevamente yo citaría Puerto Viejo, es un lugar mágico, exuberante, cerca de Limón, en el Caribe, especialísimo, con unas playas divinas. Gisela Sánchez, la ministra consejera de la Embajada de Costa Rica en España. Muchísimas gracias por haber venido, gracias por compartir con nosotros este tiempo. Sigue con esa sonrisa maravillosa cuando hablamos de Costa Rica y, por supuesto, sigue haciendo ese gran trabajo que estás haciendo. Muchas gracias a ustedes. Dejadme que nos vayamos tan solo unos segundos para daros unos consejos y regresamos inmediatamente con este gran sabor de boca que nos ha dejado Costa Rica. Un lugar mágico, un lugar que te abraza, un lugar de esos que realmente tienes que prever en tu agenda viajera para este año. Costa Rica, tu próximo destino. Aquí, en Miradas Viajeras Magazine, en Negocios Televisión, en Movistar Plus. Tan solo unos segundos y regresamos.